Esta noche vas a escuchar dos relatos que tienen algo en común. Personas completamente normales que se encontraron con algo que la lógica no puede explicar. Viajaremos al corazón de Corrientes. Primero, a una casa vieja rodeada de monte donde nadie, absolutamente nadie, quería quedarse a dormir solo. Después, seguiremos el rastro de una familia convencida de que algo oscuro acechaba en la inmensidad del campo. Lo más inquietante es que ambas historias fueron contadas por quienes las vivieron en carne propia. Apaga las luces, ponte cómodo y decide por ti mismo qué fue lo que realmente ocurrió. Mi abuelo juraba que cada noche escuchaba a alguien caminar por el techo. Lo decía con una seriedad que nos incomodaba. No era una de esas historias que contaba para entretener a los nietos, ni para hacerse el interesante. Al contrario, cuando alguien le preguntaba, bajaba la mirada y respondía siempre lo mismo. No es una persona. Vivía en una casa vieja de Corrientes, a unos kilómetros de un pequeño paraje rodeado de monte. Mi abuela había muerto cuando yo era muy chico, y desde entonces, él pasó más de 20 años viviendo completamente solo. Durante ese tiempo, desarrolló una rutina casi enfermiza. Cerraba puertas y ventanas antes de que anocheciera. Jamás dejaba ropa colgada afuera. Nunca silbaba de noche. Y por alguna razón que nadie entendía, cada tarde dejaba un plato con tabaco y un vaso de caña cerca de un lapacho seco que había detrás de la casa. Cuando le preguntábamos por qué él lo hacía, respondía: hay cosas que es mejor tener de tu lado. Los vecinos decían que estaba viejo y que la soledad le había afectado la cabeza, pero todos sabían una cosa: ninguno quería quedarse a dormir en esa casa. La primera vez que escuché algo raro fue a los 15 años. Había ido a visitarlo durante las vacaciones de invierno. Esa noche cenamos temprano y me acomodé en una habitación pequeña al fondo. A eso de las 2 de la mañana me despertó un ruido, como pasos. Abrí los ojos. Los sonidos venían desde arriba, lentos, descalzos. No parecían ramas golpeando las chapas ni animales corriendo sobre el techo. Eran pasos. Alguien caminaba. Recuerdo que me quedé inmóvil escuchando. Los pasos avanzaron de una punta a la otra de la casa. Después se detuvieron exactamente sobre mi habitación. El silencio que siguió fue peor. Sentí una presión extraña en el pecho, como si alguien estuviera esperando. Entonces escuché un silbido, suave, largo, muy cerca, demasiado cerca, como si proviniera de la ventana. Me tapé hasta la cabeza y no volví a moverme hasta que amaneció. Al día siguiente le conté a mi abuelo. No pareció sorprendido, ni siquiera me preguntó detalles. Simplemente se quedó mirando el monte. Después murmuró: escuchaste porque te escuchó primero. No volví a tocar el tema. Con los años, los ruidos continuaron. Algunos familiares los oyeron. Un vecino aseguró haber visto una figura pequeña caminando entre los árboles detrás de la casa. Otro juró que encontró huellas descalzas alrededor de un gallinero después de escuchar silbidos durante la madrugada. En Corrientes, esas historias tienen un nombre: bombero. Mi abuelo nunca afirmó que fuera él, pero tampoco lo negó. Una tarde, pocos meses antes de morir, me pidió que lo acompañara al patio. Se quedó observando el viejo lapacho. El árbol estaba muerto desde hacía años, entonces dijo algo que todavía recuerdo: cuando yo me vaya, no dejen que la casa quede sola. Le pregunté por qué. Tardó varios segundos en responder: porque hay costumbres que se vuelven compañía. Murió ese mismo invierno. Lo encontraron sentado en su sillón favorito, sin señales de violencia, sin sufrimiento, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Después del velorio nos reunimos para limpiar la casa.
Nadie quería quedarse hasta la noche. Mientras acomodábamos sus cosas, uno de mis tíos decidió revisar el techo. Las chapas tenían una gruesa capa de polvo acumulada durante meses. Subió por una escalera apoyada contra una pared lateral. Al principio no dijo nada. Luego escuchamos que soltó una maldición. Cuando bajó estaba pálido. Nos hizo subir, uno por uno. Todavía recuerdo el frío que sentí al verlas. Huellas. Decenas de huellas, marcadas claramente sobre el polvo. Parecían humanas, si estaban descalzas. Recorrían todo el techo, de punta a punta. Lo más extraño era que no comenzaban ni terminaban en ningún lado. Simplemente aparecían y desaparecían. No había señales de una escalera, no había rastros alrededor de la casa. Nada, solo aquellas pisadas. Nadie encontró una explicación. Esa misma tarde cerramos la vivienda. Al caer el sol, mientras cargábamos las últimas cajas en una camioneta, escuchamos un ruido sobre las chapas. Todos nos quedamos quietos. El sonido cruzó lentamente el techo, exactamente igual que las veces que describía mi abuelo. Nadie tuvo el valor de mirar hacia arriba. Subimos a los vehículos y nos fuimos. La casa sigue allí, vacía. Cada tanto algún familiar iba durante el día para cortar el pasto o revisar que no hubieran entrado extraños. Pero siempre se marchaban antes de que oscureciera. Con el tiempo, el asunto de las huellas quedó como una de esas historias incómodas que nadie menciona en las reuniones familiares. Lo que acabas de escuchar ya es bastante inquietante. Una presencia que se queda, una costumbre que se vuelve compañía. Pero la siguiente historia lleva las cosas a un nivel mucho más perturbador. Porque cuando el miedo deja de estar atrapado en el techo de una casa vieja y parece instalarse directamente dentro de un miembro de tu familia, la situación cambia por completo. Dejamos el monte de los Lapachos para adentrarnos en la oscuridad de los caminos de tierra, allí donde una advertencia de padre se convierte en una maldición. Mi padre nos prohibió seguir esa luz. Nunca explicó demasiado. Solo decía que, si alguna vez la veíamos en el campo, debíamos dar media vuelta y volver a casa. Pensábamos que era una de esas supersticiones viejas que sobreviven en las familias rurales. Hasta la noche en que desapareció mi hermano. Esto ocurrió en Corrientes, cuando yo tenía 17 años. Vivíamos en una zona de campos abiertos, con montes dispersos y caminos de tierra que parecían perderse en la oscuridad apenas caía el sol. Mi hermano Martín era 2 años mayor que yo. Era de esos que se reían de cualquier historia de aparecidos. Si alguien hablaba de fantasmas, él buscaba una explicación. Si alguien mencionaba la luz mala, se burlaba. Decía que eran gases, reflejos o gente inventando cuentos para asustar chicos. Una noche de invierno, regresábamos juntos de la casa de un vecino. No había luna. El cielo estaba cubierto y apenas distinguíamos el camino. Entonces la vimos. Una luz flotando a lo lejos, pequeña, amarillenta, suspendida a pocos metros del suelo. No parecía una linterna, no se movía como una linterna. Parecía inmóvil, observándonos. Martín sonrió. Seguro es alguien pescando. Yo recordé inmediatamente la advertencia de mi padre. Le dije que nos fuéramos. No me hizo caso. Comenzó a caminar hacia ella. La luz retrocedió, solo unos metros, como si mantuviera siempre la misma distancia. Mi hermano siguió avanzando. La luz volvió a alejarse. Y así continuó durante varios minutos. Recuerdo que empecé a sentir algo extraño. No miedo exactamente, más bien la sensación de que algo estaba mal. El campo parecía demasiado silencioso. Ni grillos, ni pájaros, ni viento. Nada. Solo nosotros y aquella luz. Le grité a Martín que volviera. Por primera vez me ignoró por completo. Ni siquiera giró la cabeza. Seguía caminando.
con la vista fija en aquella cosa. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La luz aumentó de tamaño, no mucho, lo suficiente para que pareciera acercarse. Durante un segundo distinguí algo dentro de ella, una forma oscura, como una silueta humana, y después desapareció. Se apagó de golpe. El campo quedó completamente negro. Escuché un grito. Era mi hermano. Corrí hacia donde lo había visto por última vez. Lo llamé durante varios minutos. No respondió. Seguí buscándolo hasta que llegué a casa. Mi padre entendió lo ocurrido apenas me vio entrar. No hizo preguntas. Tomó una linterna, reunió a varios vecinos y salieron a buscarlo. Lo encontraron al amanecer. Estaba a más de 3 kilómetros de donde habíamos visto la luz, sentado sobre la tierra, mirando un árbol seco, descalzo, cubierto de barro, y completamente incapaz de explicar cómo había llegado hasta allí. Durante semanas permaneció extraño, dormía poco, hablaba menos, parecía distraído, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Una madrugada desperté por un ruido en el patio. Lo vi parado junto a la tranquera, mirando hacia el campo. Cuando me acerqué, noté algo que me heló la sangre. Había una luz flotando a lo lejos, la misma luz, y mi hermano estaba observándola, sin parpadear. Lo llevé de vuelta a la casa. No dijo una palabra, pero desde entonces comenzó a empeorar. Perdió peso, dejó de salir, y se obsesionó con una zona específica del campo. Decía que había algo enterrado allí, algo que quería ser encontrado. Mi padre se enfurecía cada vez que lo escuchaba. Le prohibió volver, pero Martín insistía, todas las noches, hasta que finalmente cedieron. Fuimos juntos una mañana. Mi hermano caminó directamente hacia un punto perdido entre los pastizales, como si conociera el camino. Comenzó a cavar. Apenas había avanzado medio metro cuando golpeó algo duro. Era un cráneo humano. Después aparecieron más huesos, y luego otros. La policía intervino. Descubrieron una sepultura clandestina muy antigua. Nadie pudo determinar cuántos años llevaba allí, ni quiénes eran aquellas personas. Mi hermano nunca volvió a ver la luz, pero tampoco volvió a ser el mismo. A veces, durante las reuniones familiares, alguien menciona aquella historia. Entonces él guarda silencio, mira hacia alguna ventana y cambia de tema. Una vez, después de insistirle mucho, le pregunté qué había visto realmente aquella noche. Tardó varios segundos en responder. Luego dijo algo que todavía me cuesta olvidar. La luz no quería perderme. Quería que encontraran a los muertos. Y jamás volvió a hablar del asunto. Y hasta aquí las historias de esta noche. Como siempre, no estoy aquí para decirte qué debes creer. Tal vez exista una explicación lógica para las huellas descalzas en el polvo o para las luces misteriosas en la madrugada. Tal vez algunas experiencias simplemente desafían nuestra comprensión. Pero lo cierto es que, para quienes vivieron estos hechos en el interior de Corrientes, el miedo fue completamente real. Si tienes una experiencia similar, si has escuchado pasos donde no debería haber nadie, o has visto algo inexplicable en la ruta, puedes enviarla para futuros episodios. Quizás tu historia sea la próxima en ser contada. Para cerrar, recuerda, a veces no es la oscuridad la que da miedo, sino la certeza de que hay algo observándote desde ella. Buenas noches.